aquí en segundo libro de Corintios, capítulo 2, verso 11, le he puesto como tema, conoce tu oponente. Ese es el tema. Cuando dos boxeadores suben al ring, por lo general los primeros rounds, el 1, el 2, el 3, por lo general, desde que no sea un boxeador de aquellos depredadores que quiere acabar en el primer round con su oponente, en excepción son de estudio. Se suben al ring y empiezan a tirar golpes y a moverse ni a driblar para de ahí para acá, pero estudiándose. En el uno está mirando cómo es la pegada de aquel, claro, de antemano ya lo ha estudiado, ya ha visto videos de él, ya ha visto cómo gana, etcétera. Entonces ahora que están en el momento del pleito, esos primeros rounds, como lo dije, son de estudio, a ver cómo tira aquel la mano, cómo tira la mano de frente, el jack, es decir, cada una de las cosas que se debe hacer. Lo mismo pasa cuando hay una carrera, por ejemplo, de 5,000 kilómetros, o de 5,000 kilómetros, o un poco más o un poco menos. Aquel que sabe correr empieza mirando, estudiando sus adversarios, sus oponentes, y por lo general no empieza con fuerza a correr, sino que empieza con un ritmo de estudio, y a medida que se va agotando ya las vueltas para llegar y se va cortando el kilometraje para el sprint de la carrera, él empieza su embalaje. No como en los 100 metros, que desde que dan el tiro de salida ya cogió con toda velocidad a ganarse aquello. Es decir, son maneras en que, si hablamos de los deportistas, entran a estudiar su adversario en lo que están compitiendo. Hay muchas cosas que no se pueden olvidar, ya trayéndolo a nuestro caminar con Dios, mis amados hermanos. No se pueden olvidar desde que aceptamos caminar por esta senda del Evangelio. Mas quiero centrarme en una. Dije muchas cosas, pero en esta mañana me centraré solo en una. Y lo puse con mayúscula todo, no podemos olvidar el enemigo contra el que peleamos. Se llama Satanás. No lo podemos olvidar. Nosotros no lo conocemos, y no lo conocemos por dos razones. Primero, porque fue un ser angelical creado por Dios. Y Dios creó estos seres muy inteligentes, superdotados, criaturas realmente asombrosas, con un poder mucho más superior al del hombre, al del ser humano, al de usted y yo. ¿Ve? Así que en ese sentido, mis amados hermanos, solo Dios lo conoce muy bien, porque Él es el creador. Su nombre en el tiempo de integridad en los cielos era el lucero hijo de la mañana. Ese era su nombre. Ahora es un ser diabólico, maligno, y sabemos y no sabemos hasta dónde puede llegar su maldad. No lo sabemos, ninguno de nosotros, ni ningún ser humano podría decir la maldad del diablo llega hasta tal punto. O alguien decir, yo conozco a cabalidad cómo opera Satanás. No lo conocemos, lo repito. Y si en el tiempo angelical, bueno, ahí menos que lo llegamos a conocer, nosotros lo conocemos hoy como diablo, pero él algún tiempo atrás, antes de usted y yo nacer, existir, fue un ser angelical. Ahora
menos que lo vamos a conocer en su maldad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener claro, mis amados hermanos. Mire, por nuestros propios métodos no entendemos a cabalidad cómo actúa, cómo piensa, de qué manera se va a mover o se está moviendo y cuál será su próxima jugada. No lo sabemos, no lo entendemos, no lo conocemos. Mire, por ejemplo, todas las creencias que ha inventado en todos los tiempos para confundir a los hombres. Los hombres han entrado en una confusión de creencia, de cultura, de religión, tremenda en todas las épocas, en todas las generaciones. Ha sabido este enemigo ocultarle la verdad al hombre, mis amados hermanos. Y lo hace por una sencilla razón, porque él es el dueño territorial de este mundo. Escúcheme eso, es el dueño territorial de este mundo. Nosotros los cristianos vivimos en un mundo ajeno. Nos lo dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en el libro de Filipenses capítulo 3, el verso 20. El apóstol Pablo escribe allí y dice, oiga usted, 3:20 de Filipenses, mas nuestra ciudadanía, hablando a los creyentes, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Está hecho. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Vuelvo y repito, le está hablando al creyente. El creyente tiene su cuerpo físico aquí, está establecido aquí, es un ciudadano de esta tierra por la cédula que tiene, por el registro que se ha hecho en una notaría, en un juzgado, en el lugar donde le dieron la cédula, ¿ya? Y le compete ser ciudadano aquí por eso. Pero en el campo espiritual, en el conocimiento de la palabra, en lo que Dios ha hecho en nosotros, en esa salvación, en esa redención, en ese precio pagado en la cruz del Calvario por cada ser humano, ahí, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, debemos entender que somos ciudadanos del cielo. Y estamos en esta tierra porque hay que estar en esta tierra, porque somos seres humanos. Así de sencillo, porque no somos ángeles, no somos arcángeles, no somos querubines. Somos seres humanos y por eso vivimos acá en esta tierra. Pero tenemos que vivir con una mentalidad de vida, de ciudadanía espiritual. Por eso le dije que vivimos en un mundo ajeno. Alabado el nombre del Señor. Mire, hermano, esta sociedad la controla Satanás. No podemos desconocer eso. Y le muestro un pequeño ejemplo de esto. Cuando los gobiernos respaldan abiertamente lo malo e impugnan lo bueno, están mostrando su rechazo a Dios y su sometimiento al diablo consciente o inconscientemente. Mire, sin darnos cuenta, esta ciudad en la que vivimos fue entregada a la desgracia moral y depravación sexual, con ritos y símbolos, según ellos, inofensivos. Recuerde usted tiempos atrás, cuando había otro gobernante, cómo elevó, cómo izó, cómo levantó una bandera en uno de los íconos de este departamento. Y alguien, furioso con esto, quita esa bandera, aludiendo a la raza, a la cultura. No tenía el hombre conocimiento de Dios, pero en su ira hizo esto y se le vino todo el mundo. No sé qué le harían al hombre si lo metieron a la cárcel, si le cobraron tremenda multa
No sé qué le haría, en qué terminó esto, pero se le vino todo el mundo encima, los gobernantes de este territorio. ¿Ve? Y luego ya después, en medio de esta cuarentena encerrados, entonces aprovechan para, en uno de los íconos también de nuestro departamento, de nuestra ciudad, poner una calzada peatonal que traspasa la avenida de San Juan con la bandera LGTB. ¿Ve? Son cosas que el ciego no ve, pero uno que conoce la palabra lo ve. De la noche a la mañana apareció eso. Y como si fuera poco, mis amados hermanos, las autoridades de turno en estos días iluminan un edificio en esta ciudad con la misma bandera de este grupo LGTB. ¿Ve? O sea, entregando, como diciendo, no nos vamos a quedar quietos. Esta ciudad es dada a esto. Son cosas que se entregan, que se hacen a ocultas del pueblo y después se hacen públicas. Lo dije ahora, impugnan lo bueno. Tratan de esconder el evangelio, la palabra, para darle vía libre a la perversión. El diablo, haciendo uso de su dominio territorial, llevando a cabo sus sucios planes, usando la mente de gobernantes ingenuos totalmente a las cosas de Dios, siendo cizañados por mentes corruptas y depravadas, hace esto. En primer libro de Corintios, el capítulo 4, el segundo libro de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué maravilloso este texto, mis amados hermanos. Aquí hay un profundo mensaje de parte de Dios en este texto. Lo primero que dice es que en este siglo hay un Dios. Dice ahí, el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento de los incrédulos. Los ciega, los veta, para que no vean. Siglo acá es mundo. Y estos incrédulos, ¿incrédulos de qué? Pues de la palabra de Dios, del Dios verdadero. ¿Ve? ¿Y cuál es su propósito oscuro? Que la luz del evangelio de Cristo no entre, no brille en sus mentes. Ese es el propósito maligno. Vuelva y mire el texto y verá. En los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no quieren ver la luz de Cristo, tanto gobernantes como del que trabaja, del estudiante, del niño, del adolescente, del anciano, cegó. Y dice, para que no le resplandezca el fin de este perverso personaje, es que la luz de Cristo no brille en la mente de las personas. Para que Cristo no sea formado en ellos y la imagen del Dios verdadero quede oculta en este mundo. Es lo que dice ahí la palabra. La última parte dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Escuche, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Mire que el propósito del enemigo es que Dios no luzca, que la imagen de Dios no se vea, opacar a Dios, sepultar a Dios, ¿ve? Enterrar y declarar a Dios muerto, sacarlo de este mundo. Y si fuera posible de ellos, de todo el universo. Ese es el fin diabólico.
que no brille. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere que brille? La maldad, la perversión, el homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción. Que todas esas cosas perversas brillen y que eso es lo que se vea, que lo que se observe y que la gente diga, uy, esta sociedad, este pueblo, este vecindario, este barrio, esta ciudad, este departamento tiene una mente súper brillante, ya ha alcanzado a entender hacia qué vamos. No, nosotros entendemos los creyentes hacia qué vamos. Pero ahí es donde hacemos la diferencia entre la palabra, entre lo que está dentro de la palabra y lo que está fuera de la palabra. Esa es la sabiduría que Dios nos ha dado. Y hay una promesa. En uno de los profetas, el Señor dice que este camino será tan sencillo que por torpe que fuere alguien no se extraviará. Es decir, entenderá el evangelio, entenderá la buena nueva, entenderá el mensaje de Dios. Así es como el diablo saca todo lo malo y contrario a la ley de Dios que se le ocurra. Mientras él por un lado tapa la imagen, quiere tapar la imagen de Dios y que Cristo no resplandezca en las personas, no se asome Cristo en las personas. Entonces está trabajando por un lado con eso, contrarrestando eso, ya que no se oiga hablar del evangelio, que no se oiga hablar de la palabra, que no se oiga hablar que se adora a Dios, que se exalta a Dios. Por eso levanta enemigos del evangelio totalmente. Mientras por otro lado ejerce y usa los poderes actuales para sacar leyes, para sacar cosas que atentan aún contra la moral. Pero eso no lo ve. Bueno, ya lo había dicho el profeta Isaías. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Eso ya está escrito en la palabra. Aquí es donde debe entrar, mis amados hermanos, una responsabilidad individual en todo creyente. Es decir, escúcheme esto, depender de Dios 100%, que es el que conoce a Satanás, para que nos muestre sus intenciones. ¿Escuchó bien lo que dije? 100%. Dependencia de Dios. Buscar a Dios. Buscar su palabra. De hecho, Isaías dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Depender del poder de Dios. Depender de la gracia de Dios. Llenarnos del Espíritu Santo. Llenarnos de su palabra. Dejar que su presencia sature nuestro ser. ¿Para qué? Para que Él sea el que nos revele los planes de Satanás. Que el Señor los reprenda. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primero de Juan 5, 18 al 20. Escuche. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Mire usted. ¿Por qué no lo practica? Porque nació de Dios, es decir, tiene el nuevo nacimiento, fue engendrado. ¿Ve? Por el Espíritu Santo cuando acepta a Cristo como Salvador. Ahí nace de nuevo. Eso está allí en San Juan 3. No vamos a ir ahí ahora. El texto, mis amados hermanos, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Los que hemos nacido de Dios, hermanos,
no podemos ser practicantes del pecado. Somos tentados por el pecado para volver a caer en el pecado. El pecado nos asedia, nos acorrala, nos busca, nos persigue, pero no podemos ser ya practicantes del pecado. Somos pecadores salvos por gracia. No podemos ser practicantes. ¿Por qué? Precisamente porque hemos nacido de Dios. Y entonces como el nacido de Dios no es practicante del pecado, es decir, no se deja arrastrar por esas ligaduras, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y dice, y el maligno no le toca. Qué maravilloso. Es decir, Dios se compromete con aquel que nace de nuevo para guardarlo del maligno. Y el maligno quisiera hacerlo a uno ropa de trabajo, quisiera volverlo añicos, pero el Señor dice, no, este ya no es tuyo, este ya me pertenece, este es mío, esta es mía, ya no es controlable por ti, le dice el Señor a Satanás, que él lo reprenda en esta hora. Y le dice, ya no te pertenece, ya no es títere tuyo. Dice que somos guardados por el Señor. Entonces lo que quisiera hacer el diablo con aquellos que hemos nacido de nuevos no lo puede hacer, porque hay una protección en derredor, en favor nuestro. El 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Escuche bien, por eso le dije en Efesios que la palabra siglo allí, que es aplicable a una temporada de 100 años, por eso le dije que era mundo, porque aquí dice, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que lo que dice allí, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. El mundo entero, escúcheme bien, está bajo el maligno. Él es el gobernante principal. Él es el Señor con minúscula de este mundo. Él controla con sus hilos este mundo. Es lo que está diciendo aquí la palabra. El mundo entero, no se sale nada, está bajo el maligno. Y luego el 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Amén, así es. Para conocer a cuál el verdadero. Al Dios verdadero. ¿Ve? Al que es diferente al maligno. Es decir, que el Señor real, el Dios real, al que el hombre debe conocer realmente es a Dios. Entonces de allí es sacado, de este mismo mundo donde vivimos, es sacado aquel que quiere conocer al verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, él afirma. No sé si usted y yo podemos afirmar en esta mañana que estamos en el verdadero. Amén, amén, amén. Que no es charla lo que llevamos, lo que tenemos, lo que sentimos. Que no es charla la palabra que conocemos y que vivimos, sino que estamos en el verdadero, que vamos por un camino en pro de la salvación. Y luego dice, en su Hijo Jesucristo, ahí está, ¿ve usted? Este es el verdadero. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ve que está hablando del Dios de este mundo? Y que el Dios de este mundo con D minúscula gobierna este mundo y todo el mundo está sometido a él. Pero que en medio de este mundo que está sometido al diablo, que el diablo controla como una marioneta y que tiene sus instrumentos para manipular como él quiere, y tiene sus gobernantes de las tinieblas, sus potestades y principados en cada estado para gobernar y dictar leyes, hablando de la parte oscura, de la parte espiritual diabólica de Satanás. ¿Ve? Dice que en medio de ese mundo que él gobierna, hay gente que conoce al verdadero. Aleluya. Hay gente que le ha dado su vida al verdadero. Sí, aleluya. Aleluya. Que ha decidido servir a Cristo. Que ha decidido cambiar de vida.
que ha decidido cambiar de conciencia, de que su conciencia sea limpia por la sangre de Cristo, y que ha decidido cambiar de pensamiento, se ha renovado en el pensamiento. Ahí está usted, mi hermano. Sí, Señor, amén, Usted que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Usted que ha sido regenerado con la sangre de Cristo. Usted que el poder de Dios lo ha salvado, lo ha rescatado, ha roto sus cadenas. Ahí está usted. Usted es uno de ellos. Usted es una de ellas. Yo soy uno de ellos. Que en medio de este mundo gobernable por el diablo, tenemos al Dios verdadero. No solamente lo tenemos, sino que lo sentimos. Sí, Señor. Hermano, hermana, no nos las demos de listos con este enemigo astuto. No podemos. No creamos que podemos vencerlo por nuestros propios medios. Porque aquí podemos caer precisamente en su red de engaño. Amén. El Señor lo reprenda. Dos cosas, escúcheme esto. Dos cosas son características de él y una es su esencia. Le voy a hablar de esas dos cosas. Una, tiene un poder de convencimiento terrible. Escuche eso, se lo repito. Tiene un poder de convencimiento terrible. ¿Dónde lo vemos? Irónico, pero lo vemos en el cielo, donde se nos muestra el poder de convencimiento que tiene en el propio cielo de Dios. Yo quiero que vaya, porque Apocalipsis 12, que es uno de los paréntesis que hay allí cuando Dios está derramando sus juicios sobre esta tierra, sobre este mundo impío. El capítulo 12 de Apocalipsis es un paréntesis que nos muestra algo diferente y nos muestra allí un relato claro y conciso de lo que fue esa batalla en el cielo de aquel que quiso suplantar a Dios. Pero lo quiero mostrar aquí, lo que quiero mostrar aquí al leer los textos que le voy a decir es quiénes lo siguen. Eso es lo que quiero mostrarle. ¿Quiénes lo siguen? Apocalipsis capítulo 12, el versículo 3 y 4, la parte A del versículo 4. Mire usted y lea con atención. Dice el verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Escuche, y en sus cabezas 7 diademas. Y la primera parte del verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esa tercera parte de las estrellas del cielo alude a los ángeles que él arrastró del cielo. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, el verso 7 al 9 de ese mismo capítulo dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, ahí hay un grupo, luchaban contra el dragón. Y luego, y luchaban el dragón y sus ángeles, ahí hay otro grupo. ¿Ve? Y dice el verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Terrible esto. Pero lo que quiero mostrarle es esto. Escúcheme. ¿Cómo hizo este personaje para convencer a millones de ángeles que lo siguieran? ¿Cómo hizo? Dice el verso 4, empezando, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, ¿cómo hizo ese personaje para convencer la tercera parte de los ángeles que lo siguieran? Otra pregunta.
cómo les inculcó en sus mentes puras que podían levantarse contra el Creador y vencerlo. ¿Cómo? Y otra pregunta, ¿qué les ofreció para convencerlos? Mire el poder de convencimiento que tiene este personaje, que se arrastra la tercera parte de los ángeles. Los convence que los sigan. Los convence que son capaces de dar un golpe de estado y derrocar o llegar hasta el mismo trono del Altísimo. Hermano, aquí uno debe postrarse en admiración a Dios y darle una alabanza y una adoración. ¿Por qué? Dirá usted. ¿Y por qué? Si está hablando del diablo, ¿cómo los convenció? Porque escúcheme esto. Porque Dios sabía de sus planes, pero los dejó llegar hasta el final, diciéndoles: con esto tienen libertad de escoger a quién seguirán. Aleluya. ¿Ve? Y por eso tal vez se creyeron el cuento del golpe de estado. El lucero, hijo de la mañana, se dijo en su corazón: entonces Dios no lo sabe todo, porque no conoce mis pensamientos, no ha detectado mis movimientos, nada sabe de las reuniones que he hecho con los ángeles, no me ha reprendido, no me ha llamado la atención, no me ha llamado a preguntarme usted por qué se reúne tanto con ellos, qué les está diciendo, qué están haciendo, cuáles son sus planes. Entonces Dios no lo sabe todo, porque Dios dejó correr eso y que los ángeles tomaran su decisión. Así que esto, seguramente dijo el diablo, esto será pan comido, como decimos nosotros. Esto va a ser fácil. Y entonces el diablo se mete en su corazón: ya me veo reluciente, con toda la autoridad, sentado en ese trono de poder semejante a Dios. Bendito es el Señor, aleluya. Hermano, y ya con todo listo, y sus seguidores, que son la tercera parte de los ángeles tras él, se dispuso a ejecutar el plan que había pensado, que había maquinado. Y entonces, cuando llega a las cercanías del trono, se encuentra que está rodeado de ángeles fieles a Dios, comandado por un poderoso guerrero llamado Miguel. Aleluya. Porque lo hemos leído en el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Miguel comandaba un grupo de ángeles fieles. Y dice, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces se va acercando este personaje del cual hablamos hasta el trono y lo ve rodeado. Ángeles fieles a Dios ahí en derredor del trono. Miguel comandando como príncipe guerrero de Dios. Aleluya. Dios le estaba diciendo con ese mensaje de Miguel y de los ángeles, diciéndole: yo ya sabía tus planes, pero te dejé llegar hasta el final de tu intención. Yo ya sabía lo que está maquinando. Ya sé quiénes le siguieron. Seguramente, hermano, él no capta ese mensaje. Y aquel lucero desde lejos grita: Dios, vengo a que me des ese trono por las buenas, o si no, te lo quito por las malas. Miré que los ángeles que me siguen son más, doblan la cantidad de fieles que hay que te siguen a ti. Mire los que me siguen, una cantidad. Aleluya. Mis amados hermanos, Isaías capítulo 14, el versículo 12, nos hace una referencia sobre precisamente lo que él piensa. Isaías 14,
12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Escuche, tú que decías en tu corazón, mire que no me estoy inventando nada, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Santo. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y luego dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire la intención que tenía. Ya estoy listo para dar el golpe de estado. Ya convencí la tercera parte de los ángeles. Ve el poder de convencimiento que tiene, mis amados hermanos. Y si fue capaz de convencer ángeles, personajes angelicales, creados por Dios en el mismo cielo, fue capaz de convencerlos que lo siguieran. Pobre de usted y yo, si no dependemos de Dios. Por eso le dije ahora que no nos la tratemos de dar de listos, que somos capaz con el enemigo. Porque la Biblia es clara, sin Dios nada podemos hacer. Con Dios en nuestras vidas somos más que vencedores. Con Dios en nosotros fluye la savia, fluye el poder, fluye la sabiduría, fluye la inteligencia, fluye la autoridad, fluye la visión espiritual. Pero sin Dios no tenemos nada. Se dijo este personaje como Aarón y María. ¿Sabe cómo se dijeron estos dos? Es que solo por Moisés ha hablado Jehová. No, por nosotros también ha hablado. Eso está en Números 12:2. Cuando se levantaron contra Moisés, entonces los dos hermanos tienen esa conversación. Pero es que es solo por Moisés que ha hablado Jehová. Por nosotros, aquí estamos, también ha hablado. Como diciendo, ¿quién es él? ¿Cómo así que quién era él? Era el hombre de Dios. Era el siervo de Dios, era el instrumento de Dios. Si Dios en alguna vez usó a María para profetizar, listo ya, hasta ahí llega su profecía, profetice y cállese. Y si Dios en algún momento usó a Aarón para hablarle a Moisés, dándole la autoridad por mano de Moisés, ya listo, hasta ahí llegue Aarón. Pero el hombre, el mensajero, el instrumento de Dios era Moisés. Y Dios podía hablar con Moisés como él quisiera, cara a cara, si era posible. Y entonces dice que Jehová lo escuchó. Y ya conocemos. ¿Ve? Entonces como que el diablo en esas ínfulas de grandeza dijo, pero es que solo Dios puede gobernar. Pero es que solo Dios puede mandar. Es que no hay otro. Por ejemplo, yo soy grande, soy fuerte. Yo también puedo hacerlo. Tengo también fuerza y autoridad para gobernar. Voy a ir a ver. Si no me deja ayudarle por las buenas, por las malas, me tendrá que dejar. Solo Él manda. Es que Él es Dios. No hay nadie sobre Él. Él es la máxima autoridad. Él controla todas las cosas. Él es el creador. Él es el hacedor de los tiestos. Alabado el nombre del Señor. Entonces este personaje se envalentonó y engrandeció y atacó y se estrelló. Alabado el nombre del Señor. Por eso ahí en Apocalipsis leímos que no se halló lugar para él en el cielo. Después de esa batalla, yendo al texto de Apocalipsis 12, el verso 8 dice que no se halló lugar para él en el cielo. ¿Ve? Entonces, ¿quién ganó? Entonces, ¿quién venció? ¿Ve que se equivocó el diablo creyendo que podía derrocar o ser semejante al Creador? Y dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Ya no puedes estar acá.
y fue botado del cielo. Y fue lanzado junto con los que convenció. Vuelvo al punto, hermano. ¿Cómo hizo este personaje para convencer a esos ángeles que lo siguieran? Dios dijo, esa rebelión no es tolerada acá. Y fueron botados del cielo. Se les ganó la batalla. Y Dios le demostró a Satanás, a Lucero en ese entonces, y ya ahora lo conocemos como Satanás por esa rebelión. Y le mostró a la tercera parte de los ángeles que no hay nadie sobre él. Así como hay un enemigo fuerte, invisible, que no vemos, está Dios, el Dios poderoso, que lo controla a él también, que le conoce sus mañas, que le conoce sus pensamientos, que le conoce sus trampas, que le conoce las intenciones. Y he ahí, hermano, otra vez repito la importancia de buscar a Dios. Y de en esa oración decirle, Señor, muéstrame, guíame por dónde el enemigo va a atacar, por dónde cómo el enemigo va a actuar, qué el enemigo está haciendo a ocultas de mis espaldas, muéstrame. Y Dios nos mostrará, y Dios nos revelará. Servimos a un Dios que muestra, a un Dios que revela, a un Dios que actúa. No le servimos a un Dios inerte que no sabe las cosas, sino que a un Dios que conoce todas las cosas. Y que sabe por dónde el enemigo está operando. Ezequiel dice, ¿qué le pasó a este querubín? Capítulo 28 de su libro, el versículo 14 al 18. Y quiero que lea con atención sobre lo que le pasó a este personaje. Y escúchame, lo describe con lujo de detalles. El verso 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Una libertad que Dios le dio. Ya, más atrás, si lee usted unos textos en su casa, va a encontrar de qué eran sus vestiduras, cómo fue creado. Algo especial, algo asombroso. Parece que eso se le subió a la cabeza. Y el verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos. Escuche eso, hermano. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fue perfecto. Desde el momento de su creación hasta ahí, cuando se halló maldad, ahí perdió la perfección, la integridad, la inocencia, si se puede decir así. El 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te eché. No le pidieron permiso, bueno, hágame el favor y se va de aquí. No, de una vez se fue botado del cielo. Dios no permitió esa rebelión y lo botó de una, sin permiso, sin nada, sin discúlpeme, nada, fue botado. Y entonces dice, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ve que se le subió a la cabeza esa hermosura, esa grandeza. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Él mismo se corrompió. El 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Escuche eso. Y dice, corrompiste, corromper. ¿Ve? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y te arrojaré por tierra.
delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y el 18, con la multitud de tus maldades, y este es interesante, y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Escuche eso. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Interesante, ¿cierto? Fue engañado por su propio corazón y su misma maldad lo consumió. Mire usted, Dios no hizo nada ahí. Lo creó de una belleza tremenda, nos lo dice. Le dio un esplendor inmenso, pero lo dejó con libre voluntad y libre decisión de escoger. Y en esa libre decisión él se corrompió viéndose tan esbelto, tan hermoso, y dejó que subiera la grandeza a su corazón y luego a su cabeza y se ahogó en ella. Fue engañado por su propio corazón. Y luego dice que sacó Dios fuego de él mismo y lo consumió, botado del cielo. Hermano, hermana, todo esto pasó en el cielo. Pasó en el cielo. Nosotros estamos en la tierra, sujetos a una naturaleza caída. Así que vuelvo y digo, no nos las demos de listos, que somos capaces de vencer sin la ayuda de Dios este enemigo. ¿Sí? Porque tiene una capacidad tremenda para engañar, una astucia terrible, un poder de convencimiento fuerte. Es capaz de convencer a alguien, es capaz de desviar a alguien. Tenemos que estar parados en la roca, fuertes, firmes, en la palabra, en lo que Dios nos ha enseñado. El apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, llenémonos de esa palabra. Comamos esa palabra, como le dijese el Señor al profeta, a varios profetas, come este rollo. Sí, al principio será amargo. Al principio amargará ahí tu paladar y tal vez tu vientre, pero es ese rollo que se debe comer. Esas son las palabras que levantan, que fortalecen. Es que la palabra de Dios a veces cuesta escucharla, cuesta digerirla, cuesta saborearla en el paladar y quisiéramos como vomitarla, pero cuando logramos entender qué es el mensaje que necesitamos, qué es el mensaje que nos fortalece, qué es el mensaje que nos enseña, qué es el mensaje que nos aparta del pecado, qué es el mensaje que nos aparta del mal, entonces ahí doblamos nuestras rodillas y le decimos, Dios, dame más palabra, porque a través de esa palabra me he fortalecido, a través de esa palabra he entendido muchas cosas que no había entendido, pero ahora veo como a ciencia cierta. Ahora mi visión está plena para ver las cosas espirituales, y tras de esa palabra viene el poder de Dios, y tras de esa palabra vienen las aguas del Altísimo viniendo. Por eso en aquellas caídas, en aquellos tiempos donde no había ni palabra ni gracia, que faltaba algo, Dios a través del profeta pregunta, es que no hay bálsamo en Galaad, es que en Galaad debe haber bálsamo, es que en Galaad debe haber eso que llena, eso que satisface, porque el bálsamo es bueno cuando hay un golpe. Y entonces cuando hay un golpe y la palabra golpea nuestro yo, nuestro carácter, nuestra creencia, lo que tenemos, y nos golpea, entonces sobre eso viene el bálsamo, que nos ayuda a entender por qué fui golpeado, por qué fui aporreado por ella. Aleluya, para Dios llevarnos a decir, es que te quiero firme, es que hay un enemigo oculto, es que hay un enemigo que trabaja
que está trabajando. Es que hay un enemigo que quiere desviarlo, que quiere desubicarlo, que quiere sacarlo del camino. Es que hay un enemigo que está atacando y usted no conoce sus trampas, pero yo las conozco. Y usted no conoce sus planes, pero dice Dios, yo los conozco. Y por amor a mí mismo, dice Dios, yo actúo. Yo me levanto para pelear contra ese enemigo y darte la victoria. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que ir de rodillas, tenemos que orar, tenemos que sacar tiempo para orar y levantar las manos y decirle, venga tu bálsamo, venga tu gracia, venga tu poder, revélame tu palabra, revélame los planes ocultos del diablo. Y allí yo estoy seguro que Dios obrará y Dios nos dará esa revelación que necesitamos y nos quitará, mis amados hermanos, lo que no nos deja ver. Es que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso es lo que le cruje al diablo. Que alguien nos ganó con su sangre, pagó el precio. Se llama Jesucristo. Pagó el precio y nos sacó de ese mundo malo. Entonces tenemos que depender de Dios. Hermano, ¿depende usted de Dios? ¿Está dependiendo de Dios? ¿Busca a Dios para los planes, para las cosas? Si no le busca, entonces esta es la hora de que recapacite, de que haga un pare en su vida. Levante sus manos, doble sus rodillas y dígale, Padre, ayúdame. Como hijo tuyo, ayúdame, ministrame.